Muy buenos días, Dios les bendiga. Nos alegra tanto saber que Dios esté esta mañana tratando con nuestras vidas al permitirnos conectarnos a este espacio. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor su dirección? Porque hoy Dios hará grandes cosas en nuestras vidas como Él lo ha prometido. Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús y la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Yo ruego que llenes cada corazón con tu propósito y tu presencia. Que esta mañana, Señor, tomes el control, que obres milagros en sanidad, en provisión, en liberación, tal y como es el deseo de tu corazón, por lo cual entregaste a tu Hijo Jesús en rescate por nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que en esta mañana reciben esta palabra. Quita todo estorbo de las mentes y del ambiente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle bienvenidos a este espacio que es Pacto de Gracia en línea. El Señor ha puesto una palabra hoy en mi corazón relacionada con la bendición que te sana y te rejuvenece. Yo sé que todos estamos agradecidos con Dios por la salvación eterna. La eternidad, definitivamente para el que ha creído en Cristo, es un destino de paz, de salvación del infierno, como Él lo habría declarado a lo largo de su ministerio, y lo cual la palabra de Dios también lo establece. Pero esta mañana particularmente yo quiero mostrarte que Dios anhela con todo su corazón que tu vida sea bendecida y prosperada, tal y como un padre anhela ver a sus hijos en plenitud de vida. Ningún padre es honrado ante una necesidad profunda y sin auxilio que su hijo podría tener. Pero cuando el padre ve esa provisión, se alegra su corazón, porque precisamente es la expresión del amor más profundo, el bienestar de alguien. Ahora, Dios, siendo un padre bueno, establece el deseo de dar lo que su corazón tiene como una herencia. Y es ahí en donde tengo que decirte que Dios es un padre que hereda a sus hijos. Y por amor a ellos es que lo hace, y por amor a su bienestar. ¿Cuál es el punto de que lo haga por bienestar? Porque definitivamente, ¿de qué serviría que un padre herede y sus hijos están enfermos? ¿O de qué serviría que un padre le dé herencia a sus hijos si es para destruirse? Pero definitivamente que esa herencia es entregada en la medida en la que un corazón crece, madura y está preparado para recibir esa herencia. Dice la Escritura a lo largo de las cartas del apóstol Pablo que aquel que es niño en nada difiere del esclavo, porque aunque es dueño de todo, no puede recibir la herencia porque no tiene la madurez para administrarla. Entonces, el propósito de Dios es que nuestro corazón pueda prosperar, dice la Biblia, así como prospera nuestra alma. ¿Cuál sería la causa para que esta mañana Dios envíe esta palabra? Sino traer un proceso de madurez por la palabra de Dios a nuestro corazón y estar habilitados para recibir y administrar correctamente la herencia que Él quiere que recibamos en nuestro corazón. Déjame mostrarte que ser heredero del mundo no solo significa tener prosperidad económica. Dios le hace una promesa a Abraham, que es un llamado espectacular el que Dios cumple con la vida de Abraham, siendo el hombre que se va a convertir luego en el padre de toda una nación, padre de multitudes. Pero en esa herencia Dios le dice que habría de ser heredero del mundo. Ahora, algunos podrían pensar que eso se refiere únicamente a la herencia material o a la herencia financiera, económica, riqueza material. Sin embargo, no es solamente eso de lo que Dios está hablando, pero está inmerso, porque también va a haber otra corriente que te va a decir que Dios solo está interesado en tu salvación y que lo demás te va a dañar si tú se lo pides. Y ese no es el criterio que yo veo en un contexto bíblico, a la manera a la que Dios bendice a Abraham, le da una promesa de salvación, pero le da una promesa también
de rejuvenecerlo y de prosperarlo para que él pudiera ser bendición para otros, porque no podría Dios usar a alguien y hacerlo bendición para otros si él no ha sido bendecido primero y no tiene de dónde echar mano para bendecir a otros. Permíteme mostrarte en Génesis capítulo 12 que el Señor le dice a Abraham, aquí todavía no le ha cambiado el nombre, está como Abraham, le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Insisto, esta promesa es una promesa dada a Abraham en el contexto en el que Dios tuvo el placer y la alegría de hacer de Abraham alguien a quien no solamente le habría de heredar posesión material, sino habría de heredarle una relación tan profunda como la que Abraham tuvo con Dios. Esta mañana, sin importar la situación en la que tú te encuentres, si es una situación de enfermedad, de escasez económica o de causas personales, familiares, espirituales, emocionales que te están haciendo sentir devastado, déjame decirte, la primer parte de la promesa es: vete de tu casa, de la casa de tu padre, de la casa de tus parientes. ¿Por qué le dice eso? Porque Abraham estaba sumido en una corriente religiosa, cultural, económica, no sé, pero en la cual Dios no era el centro para poder ser prosperado. Entonces Dios lo saca de ese lugar y empieza con él como testimonio de cero. Definitivamente, en el versículo que nos ocupa en este momento, la promesa es bendecirlo, engrandecerlo y que él sea de bendición. Y como estamos agarrando la palabra de Dios para nuestras vidas, déjame decirte que el Señor quiere esta mañana bendecirte, engrandecerte y que tú seas de bendición. Hay una mentalidad de escasez y de pobreza, de enfermedad y de sufrimiento que muchas veces fue enseñada desde el mundo religioso, desde los púlpitos, desde predicadores que han argumentado que tú tienes que pagar una cuota de sufrimiento para que Dios te bendiga. Y eso sería como que tú como padre quisieras que tus hijos sufran para tú heredarlos. Probablemente el deseo de tu corazón sea que lo administren correctamente. Pero la Biblia dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más el Padre. Este es un principio que trato de incluirlo constantemente porque nos tiene que transformar la manera de pensar Dios para poder transformar la manera de vivir. Por eso es que la Escritura dice en Romanos capítulo 12, transfórmense por medio de la renovación de sus pensamientos. Si tú piensas que Dios está esperando bendecirte, lo más probable, bueno, ese pensamiento tiene que tener una base en su palabra. No es simplemente un pensamiento positivo. No, es el propósito de Dios, por lo cual entregó semejante precio al enviar a Jesús a morir a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, a buscar lo que se había perdido. Ahora, haré de ti una nación grande es la principal promesa. Ahora, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le anuncia bendición, ¿en qué consistía esa bendición? Porque Abraham pudo haber administrado y recibido riqueza económica, pero déjame decirte que no fue solamente eso. Dios le dio a Abraham salud y una vida fuerte. Abraham fue un hombre sano y fuerte. Ahí sí que, como diría alguna campaña publicitaria, salud, fuerza y energía. Comiendo o tomando algún suplemento vitamínico. No, esto es un suplemento celestial, al punto que Dios le va a prometer no solamente el bendecirlo, sino que él pueda ser de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham no tenía hijos y lo inmediato que Dios va a hacer es darle descendencia. Abraham es un hombre que en ese momento tiene riqueza,
y no tiene hijos para heredarlos. Ahora, permíteme ver en Gálatas capítulo 3 que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en referencia a esa promesa. Y les va a decir, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Toda la promesa de engrandecerlo, multiplicarlo, bendecirlo y ser de bendición para las familias de la tierra, se cumplió en Cristo, cuando entendemos que Él nació de la simiente de Abraham miles de años después. Ahora, a través de Jesús, nosotros podemos ver restauración, vida eterna, sanidad, al punto que la Biblia dice que por sus heridas en la cruz del Calvario, en su cuerpo, nosotros fuimos sanados. Entonces, ha sido de bendición la mejor de las que nosotros podríamos recibir. Pero yo quiero mostrarte que ahora Pablo le dice a los Gálatas, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Descendencia de Abraham por la fe, porque el apóstol Pablo se va a encargar de definir que los que son herederos por la fe, definitivamente es en la fe en Cristo. Aquellos que aprendieron a creer como Abraham le creyó a Dios, heredan una promesa en la bendición que Dios le dio a Abraham también. Ahora, si son descendencia de Abraham, son herederos según la promesa. Y si tú tienes una herencia y ahora estás en una crisis, yo quiero mostrarte esta mañana porque el tema está enfocado específicamente a rejuvenecerte. Tu bendición implica sanidad y rejuvenecimiento. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque hay personas que se enfermaron en el desánimo. Hay personas que entraron en una crisis de fuerzas y quizás no sea una enfermedad en el cuerpo, pero es el inicio de una serie de problemas que tarde o temprano van a surgir en el cuerpo. El hecho de que alguien se sienta deprimido, con falta de fuerzas, también puede ser un ataque espiritual. Y la Biblia va a enseñar que el Señor renueva las fuerzas, que da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Pero sabes, Jesús mismo ocupó muy abiertamente su ministerio para decir, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso era parte de la bendición que Dios le habría prometido a Abraham al decirle, te voy a bendecir en gran manera. La bendición a veces podría ser reflejada en la provisión que estás esperando. Y probablemente tú dices, no la recibo, no sé por qué causa, pero a la manera en la que Abraham esperó hasta que la bendición llegó. Entonces, tengo una promesa acá en Romanos capítulo 4. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Quiero que observes acá, se está hablando de una promesa. Segundo, está hablando de que Dios le dijo que sería heredero del mundo. ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Qué es ser heredero del mundo? Alguien puede estar en una condición de escasez extrema y la promesa permanece. Ahora, ¿cómo se alcanzó esta promesa para Abraham mismo? Dice que fue por medio de la justicia de la fe. No fue por medio de la ley. ¿Qué es la ley sino los 10 mandamientos? La bendición que Dios tiene reservada no está fundamentada en tu capacidad de guardar los 10 mandamientos sabiendo que no ha habido nadie que los pueda cumplir en su plenitud. Partiendo del primero, nadie puede presumir de amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente, porque para que fuera con ese todo en absoluto, tú tendrías que ser perfecto. Y nadie lo ha sido. El único que vino a cumplir la ley en su plenitud, como para que dijera, consumado es, antes de morir, como quien dice, cumplí todo lo que estaba requerido, fue Jesús. Y por eso es que toma el tiempo para declararlo en la cruz del Calvario. Y ahora, al poner nuestra fe en Él, claramente esa es la justicia de la fe de la que aquí se habla. Y quiero que lo observes.
La promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue por las obras de la ley. Cuando Jesús murió, él recuperó todo lo que había sido arrebatado como bendición al hombre, anuló la maldición que implicaba muerte, pobreza, enfermedad, desgracia, y por el contrario, el apóstol Pedro va a decir: ustedes fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora, ¿en qué consiste esa bendición? Si probablemente te han enseñado que esa bendición está reservada para más allá del sol y crees que Dios tiene un hogar, como diría un canto muy antiguo para muchos cristianos, más allá del sol, hay gente que tiene la esperanza puesta para esa herencia que viene más allá del sol. Pero tengo que mostrarte que ahora mismo Dios quiere prosperarte, no solo como un padre bueno que quiere el bien para tu vida, sino porque prosperándote a ti, así como prospera tu alma, tú puedes bendecir a otros. Entonces, Dios no tiene problema con el dinero. Dios no tiene problema con prosperarte. El problema sería que tú ames el dinero más que lo que podrías amar a Dios. Alguien decía en una ocasión: no ames el dinero ni utilices a las personas. Mejor utiliza el dinero para bendecir a las personas. No dejes que el dinero te utilice. La raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. No está diciendo que el problema sea el dinero. Dios no tiene un problema con eso. ¿Por qué razón? Porque entonces sería pecado que Dios te dé dinero para que tú comas. Sería pecado que Dios te dé dinero para que tú puedas tener algunos gustos que complacen a tus hijos. No, por el contrario. Dios le dice a Abraham: te bendeciré en gran manera y tú serás de bendición para muchas familias y para muchas naciones. ¿Cómo podría ser alguien de bendición si tiene las manos vacías y no tiene ni qué dar ni qué compartir? Entonces, hoy cambiamos esa mentalidad por la palabra de Dios para saber que Dios quiere bendecirte. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Y sabes qué? Al que no quiere creerlo, déjalo. Pero no permitas que eso robe la bendición de lo que Dios tiene para ti. Porque mucha gente alterca y va en contra de que Dios pueda prosperar a alguien, porque lo inmediato es que argumenta es que si Dios le da, se va a apartar de él. Sabes que el problema no es que Dios te dé, el problema es que el corazón no se prepare para amar a aquel que te dio y no solamente amar lo que Él te dio. Entonces, volviendo a la promesa que es por medio de la justicia, de la fe, es que cuando tú puedes creer, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Cuando tú puedes creer que Dios quiere heredarte y prosperarte, ¿sabes qué sucede? La justicia, el hecho de que consideres que Dios es fiel y verdadero para hacer lo que Él dijo, no solo lo hace a Él, lo posiciona en tu corazón como alguien que es justo para cumplir lo que dijo, sino que te hace a ti un justo al punto que puedes recibirlo no por tu condición, sino por la justicia de Cristo que te fue otorgada por medio de la fe. Veamos otras cosas, otras bendiciones que recibió Abraham en la promesa que Dios le hizo. Y de eso es de lo que particularmente quiero hablarte. Porque si Dios lo bendijo sobreabundantemente, al punto que cambió su esterilidad y lo hizo un hombre sano y fuerte, como te lo voy a mostrar. Abraham era un hombre sano y fuerte, y así era su esposa Sara. Si tú crees que Dios para bendecirte primero tiene que enfermarte, o tú crees que esa enfermedad Dios te la mandó, déjame decirte que lo primero que la enfermedad hace es bajar tus recursos económicos, es debilitar tus fuerzas para trabajar y recibir. A nadie una enfermedad lo bendice. Y tú como padre, aunque quisieras enseñarle a tus hijos obediencia,
No sé si serías capaz de decirle, pues para que me obedezcas, te voy a enviar tu cáncer para que me hagas caso. No, por Dios bendito. Qué injusto es creer que una persona es y quiere lo que no es y no quiere. ¿Cómo te lo digo? Es injusto que tú creas que Dios quiere enfermarte y que haya gente hasta profetizándote y predicándote. Que si Dios te mandó un accidente, que si Dios te mandó una enfermedad, que si Dios te mandó esa pobreza, mira, eso es hacer ver a Dios como un ser cruel, cuando la Biblia dice que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué suceden las enfermedades y los accidentes? Pues sucederán por muchas cosas en las que el diablo quiere matar, robar y destruir, pero el deseo de Dios no es ese. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, y la enfermedad no es vida. Dime, ¿la pobreza aumenta la vida? No, la reduce, y reduce también la calidad de la vida. Entonces, partamos de este principio para tener confianza de acercarnos a Dios y al trono de su gracia, dice la Biblia. Cuando te acercas al trono de su gracia, tú puedes alcanzar misericordia para el momento que más lo necesitas. Eso es el oportuno socorro del que la Biblia habla. Ahora, Abraham fue un hombre sano y fuerte, y definitivamente Sara también. Esto me impresionó porque Abraham dice Génesis 13:2 que era muy rico en ganado, en plata y en oro. Para aquella gente que tiene la idea de que eso es pecado, entonces ¿por qué Abraham es un amigo de Dios? Y si ahora estás en una etapa de escasez y te has preguntado el porqué de esa racha de pobreza, de enfermedad, de conflicto, déjame decirte que Dios quiere traer buenas noticias a tu corazón. No sabes cómo Dios lo hará. No puedes explicarte cómo Dios lo hará. Abraham era un hombre rico, pero no tenía hijos. Su esposa era estéril. Era una mujer hermosa, sí. Pero aparte de eso, Dios prolongó en ella una juventud. Era anciana, por supuesto. Tenía una matriz que estaba casi muerta, diría el escritor en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de que su matriz estaba en ese estado, Dios implantó en ella un rejuvenecimiento como para que pudiera volver a concebir. Ahora, déjame mostrarte, si Abraham tenía estas características, dice Génesis 13:14, el anterior es Génesis 13:2. Ahora mira lo que dice ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 14. El Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Para empezar, te tengo que recordar que en este momento Abraham ya era un hombre entrado en años. Sin embargo, si Dios le dice que mire y que alce los ojos, todavía conservaba una buena vista. Y Dios lo mandó a ver, no lo que estaba cerca. Le dijo que mirara hasta donde sus ojos alcanzaran, porque todo eso era lo que Dios habría de darle. Ahora, desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, ¿qué me dice esto? Dios quiere bendecirte por todos los lados que tú puedas verlo. Dios quiere bendecirte por todo tu entorno, norte, sur, oriente, occidente, donde sea. Dios está planificando que tú te extiendas y que puedas prosperar en toda clase de bienes, así como es el deseo de un padre sobre sus hijos. En el versículo 15 dice, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia podría contarse. Ahora, escucha esto. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Si Abraham no hubiera tenido la fuerza para recorrer esa tierra, ¿por qué Dios habría de decirle que lo haga? Abraham pudo quejarse y decir, ya soy un anciano, tráiganme el bastón, a ver una silla de ruedas para poder recorrer la tierra, y ahora ¿qué voy a hacer? No, Abraham era un hombre fortalecido y por consiguiente Sara también. Me impresionó encontrar algunos detalles respecto a Sara,
Porque muchas mujeres que ahora mismo podrían sentirse cansadas, quizás han sido atacadas por un espíritu de cansancio, por un espíritu de agotamiento, para que tú no poseas y alcances lo que Dios quiere darte. Pero sabes, para que Dios te dé la herencia, primero te va a dar la fuerza para que puedas poseer esa herencia. Y eso corresponde a la serie en la que estamos. Dios quiere que seas sano. Empezamos esta serie hace semanas y Dios ha hecho cosas extraordinarias. Yo sé que a mucha gente el Señor le está trayendo sanidad, le está restableciendo sus fuerzas. Tal vez eres una persona que consideras que por la edad en la que estás no vas a encontrar trabajo, o ya te retiraste y eso ha bajado tus fuerzas. Sabes que Dios quiere rejuvenecerte y en Él no hay retiro. Abandonaste quizás tus actividades anteriores, pero Dios tiene reservados aún tus mejores tiempos y has de saber que es su poder lo que te da la fuerza para hacerlo. Permíteme mostrarte esto porque Dios los rejuveneció a ellos, a Sara y a Abraham, y los renovó espiritualmente por su promesa, y eso rejuveneció también su cuerpo. Cuando Dios renovó espiritualmente a Abraham por la promesa que le dio, también su cuerpo fue rejuvenecido. Si tú quisieras encontrar la fuente de la juventud, mucha gente invierte grandes cantidades por procesos de rejuvenecimiento a nivel corporal. Pero si tu hombre interior no es renovado, el apóstol Pablo dice que este hombre exterior se va desgastando día con día, pero el hombre interior se va renovando, dice la Escritura. ¿Qué quiere Dios en esta mañana? Si tu espíritu es fortalecido y renovado, también tu cuerpo va a llevar las consecuencias. De bien, por supuesto. Por eso la importancia de que si hay desánimo en tu corazón, tú dejes que Dios sane hoy ese proceso de desánimo en el que has caído. Si te dieron un diagnóstico, muchas veces la gente ha tenido malestar y va con el médico y cuando ya conoce lo que tiene, se empeora, se empeora. Hay personas que solo van con el médico y el médico las examina y si el médico sabe que tiene que hablarle con la verdad, pues le va a dar el diagnóstico real. Pero muchos médicos tienen una palabra que sana, no solamente los medicamentos. La Biblia dice que las palabras del justo son medicina. La Biblia dice que las palabras de los impíos son como golpes de espada, lastiman, golpean. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en tu boca y de eso te voy a hablar en un momentito. La Biblia dice que te has enlazado con los dichos de tu boca. Y si te enlazaste a una bendición, seguramente es porque tú dices bien, si no, no fuera bendición. No, no que hables bien ni pronuncies bien las palabras, no, estás hablando de cosas buenas y eso te rejuvenece. La Biblia dice que te has enlazado con los dichos de tu boca y si fue una maldición lo que hablaste, te enlazaste a que las cosas vayan mal. Aquella gente que vive diciendo, ay, de esto me voy a morir, o un día de estos me vas a matar de una cólera. Hoy hablaba con alguien que decía, yo me muero por ir a Suiza. Y le digo, si te mueres, ¿para qué vas a ir a Suiza? No te va a dar tiempo a ir, mejor cambia la frase y di, yo vivo para ir a Suiza, porque seguramente vas a llegar. Pero date cuenta cómo nuestras palabras tienen un poder para destruir. Abraham fue un hombre que aprendió a caminar en la promesa que le habían dado, al punto que Dios tuvo que cambiarle hasta el nombre para que cuando se hablara lo que Dios le había prometido, le dijo a Abraham, que es padre de multitudes, y no tenía ningún hijo. Cuando llamaban a Abraham le decían, hey, padre de multitudes. Y Abraham se fortalecía, se recordaba y decía, Dios me dio una promesa. Me siento cansado, pero Dios me dio una promesa. No tengo fuerzas, pero Dios me dijo que me va a bendecir y me va a multiplicar en gran manera. Déjame decirte esto, porque si Dios lo rejuveneció en su espíritu, también lo rejuveneció en su cuerpo. ¿Cómo podría ser el heredero del mundo y a la vez débil y enfermo? Te acabo de mostrar en Gálatas que el Señor le dijo que habría de ser heredero del mundo. Ahora dime si sería posible que él recibiera el mundo por herencia, pero a la vez era débil y enfermo. No. Cuando esta pregunta se responde porque nos hace analizar
¿Será a propósito de Dios el que tu corazón se debilite y te sigas sintiendo depresivo o bajo un estado de debilidad? No. Yo encuentro a lo largo de la Escritura que cuando Dios sana un corazón, empieza haciéndolo, devolviéndole sus fuerzas. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Quiere Dios renovarte y rejuvenecerte para ser de bendición con la herencia que te reservó? Sí. Si Abraham hubiera partido de la idea de que ya estaba viejo para recibirlo, Sara sí partió de esa idea y Dios se la tuvo que transformar. Cuando a Sara le dijeron, vas a cargar a un bebé, en un año cuando regrese, le dijeron, vas a estar cargando a un bebé. Y Sara dijo, ¿cómo? Yo. Dice que se rió y dijo, yo a esta edad. Sin embargo, algunos estudiosos bíblicos, algunos escritores concluyen que aunque Sara tenía la edad que tenía, era una mujer a la que Dios rejuveneció. Mira, Sara es la única mujer en la Biblia que se dice haber rejuvenecido. El pasaje que te voy a mostrar a continuación es un pasaje que está hablando de Sara. Y le dice a las mujeres cristianas ahora la Biblia que son hijas de Sara. Mira qué impactante. Fue perseguida por dos reyes que querían tenerla en sus harenes. ¿Qué es un harem? Un harem es si puedo llamarlo así, el grupo de mujeres que un rey tenía a su disposición. Y Abraham llega a Egipto y ahí está Faraón, que es un rey. Cuando Faraón, en el capítulo 12, te lo voy a mostrar, de Génesis, mira a Sara, dicen los estudiosos que Sara en ese momento tendría 65 años. Mira qué impactante. Y con 65 años, Faraón se enamoró de ella. ¿Por qué se enamoró de ella? Si era un hombre que tenía un harem de mujeres ahí a su disposición y él la quiere sumar como una de sus esposas. Mira lo que dice en este pasaje, en el Génesis capítulo 12 de Génesis, en el versículo 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. No era una jovencita, ya era una mujer entrada en edad, pero porque Dios la rejuveneció y mantuvo en ella algo que no era común. Dice en el versículo 15, la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Ese texto que dice que la alabaron, le crearon piropos. Le habrán dicho cosas extraordinarias cuando la vieron hermosa y Abraham tuvo miedo que a él lo mataran por quitársela. Entonces le dijo a Sara, vas a decir que eres mi hermana. Y sabes, fue una mentira. Él la hizo pasar como su hermana, pero el mismo Abraham temía que lo mataran por ella. Y casual, no fue casual. Directamente Faraón la mandó a traer. Ahora, eso no pasó solo una vez. Dice que eso fue aproximadamente a los 65 años al sacar conclusiones entre varios versículos. Pero en una segunda ocasión, en el capítulo 20, el anterior era el capítulo 12, en el capítulo 20 dice que ahora viene Abraham delante de otro rey que se llama Abimelech. En un sueño de noche Dios le tiene que hablar a ese rey porque él quiso tomarla por esposa también. Y Dios le dice, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. ¿Qué mujer era? Era Sara. Esa mujer de la que te estoy hablando, que Dios trajo rejuvenecimiento a su vida. Dicen estos estudiosos bíblicos que Sara tuvo que estar arriba de los 80 años, entre los 80 a los 90, cuando Abimelech la quiso tomar por esposa. Mira, Primera de Pedro 3:6 dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Aquí viene el mensaje para ti, mujer. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Entonces, el terror que más ataca
a cualquier persona cuando los años pasan es el terror a la vejez, el terror a la imposibilidad, el terror no solo a perder las fuerzas, a quedarse solo, a vivir probablemente en una enfermedad terminal. Ese terror del que aquí se está hablando se recuerda. Ustedes han llegado a ser hija de Sara, dice. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Lo curioso es que a lo largo de la Biblia hay muchas mujeres. Está Esther, está Ruth, está Débora, te puedo mencionar, está María, María la hermana de Moisés, María la mamá de Jesús. Hay otras mujeres en el nuevo pacto, está Loida, está Eunice, pero Dios no habló de ninguna de todas las otras mujeres en este caso para decir ustedes son hijas de ellas, sino está hablando de son hijas de Sara. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué es importante este momento? Porque así como Dios rejuveneció a Sara, así quiere Dios rejuvenecerte. Si no tienes miedo, esto es glorioso, y no solo para las mujeres, porque nosotros somos hijos de Abraham, somos la simiente de Cristo, que es la semilla que vino desde Abraham. Por supuesto, en cuanto a la promesa que Dios le dio a Abraham de engrandecerlo, de bendecirlo y de multiplicarlo, eso se cumplió en la obra gloriosa con la que Jesús nos rescató al morir en la cruz del Calvario. Mira, dice ahora en el Salmo 103:1 que el salmista le tuvo que hablar a su alma y decirle: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué traigo a colación este versículo en un tema que tiene que ver con que tu bendición incluye rejuvenecimiento y sanidad? El tema de esta mañana tiene que ver con que la bendición que Dios depositó a través del sacrificio de Cristo es tu salvación, sí, pero no solo es la salvación del infierno, sino es la salvación. Mira, el Señor dice de la salvación de todas las desgracias que van a implicar pobreza, sufrimiento, desconsuelo, pérdida de fuerzas. Si esta mañana tú le crees al Señor que Él te ha dado tantos beneficios, ¿sabes cómo tu corazón en medio de la gratitud empieza a fortalecerse? Como hay un dicho en buen chapín que decimos, está como llanta pinchada. ¿Cómo es una llanta pinchada? Un neumático de un vehículo al que lo traspasó un clavo y se le salió todo el aire y no puede sostener más peso encima para poder caminar. Pues cuando Dios viene, no simplemente te va a reparar el pinchazo, la bolladura que hizo un clavo o lo que lo haya perforado. No, el Señor te va a hacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando algo es hecho nuevo, lo más hermoso es que tú empiezas con toda la fuerza que lo nuevo tiene. Dios quiere renovar tus fuerzas. Regreso en pantalla al Salmo 103 que dice, bendice alma mía al Señor y no te olvide de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Dios quiere que seas sano. Esa es la palabra que nos ha dado en esta serie. Así se llama la serie, te insisto. Pero esta mañana el tema es, dentro de esa serie, la bendición incluye tu sanidad y tu rejuvenecimiento. Sin importar la edad que tengas. Porque puede ser un joven ya debilitado. Puede ser un muchacho a los 12, 14 años que no tiene ganas de vivir. Puede ser una persona a los 50, 60, 80 que tampoco tiene ganas de vivir. Sin importar la edad, tus fuerzas son el motor que Dios utiliza
para recibir la herencia que Él quiere darte. Y a través del sacrificio de Jesucristo, tú puedes creer que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Así que repárate en el nombre de Jesús, levántate. Dios quiere enderezar tu cabeza. Si has estado con tu cabeza caída, ¿sabes qué dice el Salmo 3? Él es el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de mí. Muchas veces el salmista va a decir, Él es mi fuerza y mi canción. Eso me encanta. Dice un salmo que Él te rodea con cánticos de liberación, no cánticos de depresión, no cánticos que te debilitan. No un cántico en el que tú andes hablando de cómo sangran tus heridas por el dolor de la traición y cómo te ha ido de mal. No vas a andar cantando que una piedra te enseñó lo que era rodar y rodar. Ese no es un cántico de liberación. No vas a andar cantando por tu maldito amor, no puedo, no, mira, no puedo ahogar las penas o lo que sea. No, es que cuando Dios te trae beneficios, voy a retomar estos pasajes desde el versículo número 3 del Salmo 103. Primero, Dios perdona tus iniquidades porque las iniquidades consumen. Las iniquidades son las desobediencias que cometemos y que dejan una carga de condenación y de culpa y las consecuencias que esas transgresiones nos generan. La Biblia dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el hombre decide desobedecer a Dios, va a traer cargas. Sin embargo, en este versículo dice que Él es el que perdona. Él es el que perdona todas, no dice algunas, todas tus iniquidades. Si estás caminando cabizbajo y sin fuerzas, porque el pecado te ha aplastado, te ha aprisionado, te ha encerrado y te quitó tu posibilidad de rejuvenecerte y sientes cada vez que todo se va a acabar, esta mañana Dios quiere decirte, yo quiero perdonar tus iniquidades. Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, mira la parte siguiente de ese versículo. El que sana todas tus enfermedades. ¿Cuántas enfermedades? Todas. Hay un diagnóstico esta mañana de una enfermedad terminal probablemente y estás preocupado o estás temiendo que te den ese diagnóstico. El Señor quiere traer paz a tu corazón y decirte, Él es el que sana todas tus enfermedades. ¿Cuál es la causa? ¿Que te portes bien para que la sane? No. ¿Sabes cuál es la causa? No te estoy diciendo que te portes mal, por supuesto. Pero ¿sabes cuál es la causa? Tú le importas tanto al Señor. Te ama de tal manera que entregó el valor más preciado de todo el universo, que es su Hijo Jesucristo. Y lo entregó para recuperarte a ti. Entonces, ¿cuánto vales tú para Dios si Él dio lo más preciado que Él tiene? Su Hijo Jesús. Le importas tanto como Jesús le importa. Deja de menospreciarte, deja de verte sin valor, deja de creer que tú no tienes sentido para vivir. Esta mañana Dios te viene a decir, yo quiero sanar todas tus enfermedades. Algunas versiones no dicen acá el que sana todas tus enfermedades, sino dicen el que sana todas tus dolencias. Estás quejándote porque tu corazón está dolido por los golpes que la vida te ha dado, por las traiciones que habrás vivido, o por las fallas que has cometido, o por la enfermedad que podría estar no afectando solo tu cuerpo, sino afectando tu alma, tus pensamientos. Pensamientos recurrentes que te consumen, como que te lastiman o que te están robando tu paz. Él quiere sanar todas tus enfermedades. Y luego, otra vez, lo voy a insistir en el versículo 4. ¿Quiere Dios acaso que tu vida se consuma en la tumba sin solución? Mira, tarde o temprano nos vamos a ir de esta tierra. Y la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No le vamos a temer a ese momento si sabemos que Jesús fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros estemos. ¿Pero por qué? El escritor de este salmo habría dicho, el que rescata del hoyo tu vida, dice otra versión. Por supuesto, si a Él te rescató del infierno, no es simplemente de ese lugar del que está hablando. Ahora Dios quiere prolongar tus días, porque la Biblia dice que largura de días son las que Él tiene y delicias a su diestra.
Es decir, Él tiene en su mano delicias, en su mano derecha. ¿Sabes dónde fue sentado Jesús? A la diestra del Padre, a la derecha del Padre. ¿Y sabes dónde nos sentó Jesús? A su diestra también. Dios quiere darte delicias aún en los años que estás. Si eres un niño, qué precioso es ver correr a un niño con delicia, con alegría, un niño que no está enfermo. Un padre se preocupa cuando ve a ese niño decaído, sin apetito, tal vez no despierta bajo la debilidad que tiene, pero un padre se alegra cuando ve al niño, ya comió. Mire, ahora está saltando. Ay, gracias a Dios, ya le bajó la fiebre, ya le pasó el malestar. Ese es el sentir de un padre. ¿Cuánto más crees que Dios lo hace? Un joven que en su plenitud de vida perdió las ganas de disfrutar. O un adulto o un anciano. Él es el que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida. Y esto me encanta. El que te corona de bondad y compasión. Pero ¿sabes qué provoca esto? Eso es lo que provoca rejuvenecimiento. ¿Cómo rejuvenece Dios? Mostrándote una corona de bondad y compasión. ¿A quién se corona? Si tú tuvieras que coronar a alguien, ¿cómo desearías que esa persona reciba esa corona? ¿Y qué hace la corona en una persona? ¿Bajarle la cabeza y desanimarlo? ¿O Dios corona a alguien levantándole su cabeza, coronándolo, dice, con bondad y compasión? Dios no te está tratando con desgracia, con incomprensión. ¿Sabes cómo te está tratando el Señor? Queriéndote mostrar que Él es bueno. Y muchas de las cosas que han venido a tu vida y que te han golpeado y te han exprimido o han tomado tu corazón como quien toma una bola de papel y la estruja y la deja despreciable. No, 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 no. Por eso es que Jesús fue pasado por ese proceso, latigado o latigueado, golpeado, maltratado, escupido. Dice la Biblia que le golpearon su cabeza con un palo, dice uno de los evangelios. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es decir, él fue castigado para que nosotros podamos ahora tomar lo contrario de ese castigo. Si no, ¿de qué habría servido ese castigo? Déjame enseñarte esto, que Él te tiene una corona de bondad y compasión y el que colma de bienes tus años. Esto es impactante. Colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve. ¿Por qué quiere Dios mostrarte bien? Porque eso es lo que te devuelve fuerzas y juventud. Y juventud, me va a decir alguien, ¿y para qué quiero yo juventud si de todas maneras me voy a morir? Pues porque Dios mismo quiere que tus logros sean grandes. Dios quiere glorificarse haciendo lo que otros dijeron que no ibas a poder hacer, dándote lo que otros dijeron que tú no ibas a tener. Sabes que a Dios le ha placido escogerte cuando muchos dirían que tú no lo mereces, que quién eres tú para recibirlo. Pues Dios no les va a pedir permiso a ellos para levantarte. Dios no le está pidiendo permiso a tu enemigo para prosperarte y bendecirte. Por el contrario, Él va a preparar una mesa para ti servida. Así lo dice el Salmo 23. En presencia de los que quieren humillarte, se van a tener que aguantar de ver la misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Sabes una cosa? Si acá dice que Él te da juventud para que te renueves como el águila, ese es el ejemplo y el estudio que muchos han hecho de las águilas. Se dice que cuando el águila llega a los 40 años, sus garras se han puesto ya de alguna manera inservibles. Ya no puede cazar como antes lo hacía, las uñas se han doblado, se puede morir de hambre. El pico literalmente se encorvó y ya no puede tampoco trabajar para cazar sus presas. Entonces se va a un lugar, eso no voy a extenderlo, a un lugar muy alto y ahí se golpea contra las rocas. Hoy la roca es Cristo y no es para golpearte, es para renovarte. Y se quiebran literalmente sus garras, el pico, y se quedan un tiempo de espera y se empieza a rejuvenecer. Dicen los estudiosos que su plumaje es transformado y empieza una nueva etapa en su vida. Él te rejuvenece. Abraham y Sara fueron rejuvenecidos. Ahora, esta versión que encontré,
que es la Nueva Traducción Viviente, en ese mismo versículo 5 dice: colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como el águila. Si tú estás creyendo que Dios no tiene cosas buenas para ti porque ya te cansaste de sufrir, verdaderamente, cuando Jesús viene a parar con ese sufrimiento, es porque te ama. Había una canción en el mundo que prácticamente era un punto de inspiración para todo el que le había ido mal. Y esa canción decía: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Mira qué fuerzas puede encontrar alguien con esa expresión. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a tu alma: alma mía, el Señor te colma de cosas buenas? Mira, la versión esta dice: colma mi vida de cosas buenas. Es que eso te rejuvenece, eso te levanta, eso te mantiene en una ruta de bendición. Y como Sara también nosotros podemos experimentar una renovación literal en todo nuestro ser. Cuando digo en todo nuestro ser, es porque Dios está interesado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Si estás en una cama de hospital o estás en tu casa con malestares, Dios está interesado en esa sanidad. Si estás deprimido, no en cualquiera de los lugares que ya mencioné, pero tu corazón está triste y debilitado, Dios está interesado para sacarte de ahí. Si tu relación ha empezado a debilitar, si tu espíritu también, por lo mismo, tu separación con Dios, Dios está interesado para trabajar contigo esta mañana. Y sabes, Dios renueva las fuerzas y te da inteligencia y provee experiencia. Es una combinación preciosa. Mira, pues Dios te va a dar fuerzas, te va a hacer inteligente y te da la experiencia. Abraham combinó esos tres elementos. No te menosprecies por tu edad, porque Dios te ha dado sabiduría con ese proceso. No por gusto te ha tocado llorar. Te aseguro que tu experiencia le aumenta valor a las fuerzas que Dios te da. Hay gente que tiene experiencia, pero ya no tiene fuerzas. Hay gente que tiene fuerzas sin inteligencia y experiencia, va a ser solo para destruirse. Eso le pasó a Sansón. Sansón tuvo fuerzas, pero su corazón se apartó de Dios y terminó destruido o destruyéndose. Mira, ya terminando, Isaías 40:30 dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos, dice esta versión. Escúchame, es una enfermedad del corazón. La serie es Dios quiere que sea sano. Y tal vez alguien vio el título de la serie y dijo: yo no estoy enfermo para ver esto, pero tu corazón está exhausto. Esa es una enfermedad del corazón. No has tenido un paro cardíaco, pero podrías llegar a tenerlo si no eres renovado y tu corazón, espiritualmente hablando, se renueva para esperar cosas preciosas, para valorar lo que Dios ha hecho, al amarte como te ama. Y tal vez eres un joven, te lo pongo en pantalla ahorita. Hasta los jóvenes se debilitan. La debilidad es un problema de salud. La debilidad es un problema de salud. ¿Y sabes qué pasa con la debilidad? Te predispone a que las enfermedades te ataquen. La debilidad tiene que ver con un sistema inmunológico afectado. Cuando una persona se ha preparado vitaminándose, preparándose en todo sentido. Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia y las amenazas del COVID, a muchos se les ha recomendado tomar determinadas vitaminas, que administre zinc, que incluya en su dieta vitamina D, vitamina C, y te van a dar una serie de recomendaciones para que tu sistema inmunológico se fortalezca. Pero ¿qué de tu corazón y de tu espíritu? ¿Sabes que Dios esta mañana está diciendo que te ama y eso es vitamina para tu corazón? ¿Sabes que tú le importas al Señor tanto y eso te devuelve las fuerzas? Quiero que enfoques tu vista otra vez en esta porción. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y caen exhaustos, dice. Pero no puedo dejar de decirte el versículo 31. En cambio, di conmigo: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Eso es rejuvenecimiento y está en la serie de sanidad que Dios está trayendo esta mañana. Yo sé que mucha gente
más que un paralítico que se levantó de una silla de ruedas o de cualquier otro lugar. Hay paralíticos espirituales, hay paralíticos en su familia. Se les paralizaron las emociones, el corazón, se volvieron insensibles en muchas áreas. Y Dios quiere devolverte eso. Si tú estás creyendo que esa enfermedad te va a destruir, y aún los que te maldijeron para que eso pasara, aún la gente que está sufriendo de un proceso de hechicería, si se lo lanzaron para debilitarlo, para decirle que en eso se va a consumir, ¿sabes? La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y porque Él, en cambio, te está enseñando a confiar y a encontrar nuevas fuerzas. Observa, encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto. Atrévete a empezar un nuevo proceso de sueños, de metas, de expectativas gloriosas. Tus mejores años están por delante, dice el Señor. ¿Sabes por qué tengo base bíblica para decirte que tus mejores años están por delante? Porque la Biblia dice que la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Y somos justos por la sangre de Cristo, no porque seamos perfectos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que si hoy fue bueno, mañana será mejor, porque la senda del justo es como el amanecer. Tú no ves que el sol retroceda y eran las 7 de la mañana y el sol va en crecimiento en su luz y ahora a la siguiente hora viene para atrás y se oscureció más. No, tu vida no va a ir en retroceso y te vas a renovar en el tiempo que Dios te está llamando a vivir. Mira, versículo de Isaías 40:31. Vas a renovar fuerzas, pero mira, Dios quiere que seas fuerte y saludable. Eso es un deseo de su corazón. Porque Dios no va a usar la enfermedad para debilitarte, para darte lecciones. Así como no enfermarías a tus hijos para enseñarles algo. Y la prueba de esto es que cada vez que Jesús tenía contacto con alguien, ¿qué pasaba? Te lo hago como una pregunta. ¿Qué pasaba cada vez que Jesús tenía contacto con una persona enferma o pobre? ¿Qué pasaba? ¿La dejaba igual o peor? ¿O qué era lo que pasaba? Ninguno de los que a él vinieron los dejó irse igual que como llegaron. ¿Sabes? En la escritura yo veo en San Juan capítulo 6 que uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, viene y le dice a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hay gente que se quedó con esa idea. Lo único que tengo. ¿Qué va a hacer Dios con esto? Nada. No. Si tú consideras que lo que tienen que sanar son tus finanzas, porque hay sanidad en el cuerpo, si bien es cierto, pero cuando tu deseo como padre es que tu hijo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que es lo que la Biblia dice, Dios también va a sanar tus finanzas, va a sanar tu provisión, va a sanar tus recursos, porque esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, apertura de la cárcel a los presos, anunciar el año del favor. ¿Qué es el Evangelio sino buenas noticias de cambio, de transformación? Déjame mostrártelo y terminar acá. ¿Qué va a hacer Jesús con esos 5 panes y con esos 2 peces o pescados? Jesús le dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió y a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Qué te quiero mostrar con esto? El tema es rejuvenecerte, el tema es renovarte. Pero cuando tú vienes a Jesús con una necesidad muy profunda y con lo poco o con lo nada que puedas tener, Él no quiere solo darte para suplir lo suficiente. Él quiere darte más que lo suficiente. Y eso sana un corazón dolido por la escasez,
dolido por la lipidia en la que le ha tocado pasar o vivir. Mira, Jesús no alimentó con la comida suficiente, los bendijo con más que suficiente. Eso sana nuestras expectativas de los años que vienen por una causa. Del mismo modo, Él quiere bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. Quiero hacer una oración esta mañana y recordarte que Dios no ha cambiado sus planes. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, el mismo Jesús que multiplicó esos panes, que levantó a los paralíticos, que le sanó la vista a los ciegos, que liberó a sordomudos de espíritus inmundos que los tenían atados. El mismo Jesús, dice el apóstol escritor de los Hebreos, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Mira esta escritura que está precisamente en Malaquías, en el capítulo 3:6. Yo el Señor, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué pasa? Dios no ha cambiado. Hay un hombre que encuentra a Jesús y viene a Capernaum, donde él está, y le dice: tengo a un criado enfermo. Esto es Mateo 8:5. Y como Dios no cambia, es el mismo que quiere sanar, que quiere libertar, el mismo que rejuveneció a Abraham y a Sara, es el mismo que se encuentra ahora con ese centurión suplicándole, y él tiene a un enfermo, a un criado postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Mira el interés de lo que y cómo Jesús va a abordar esto. El centurión le dice: tengo a un criado paralítico en casa sufriendo mucho. Mira la respuesta. Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Yo iré y le voy a devolver sus fuerzas. Lo voy a rejuvenecer porque Él es el mismo. Así que esta mañana déjame terminar diciéndole: tus bendiciones, las bendiciones que Dios ha reservado para ti, incluyen tu sanidad en tu espíritu, alma y cuerpo, pero también incluyen tu rejuvenecimiento. Dios quiere darte fuerzas, y esta mañana esas fuerzas empiezan cuando tú le dices: si tú perdonas todas mis iniquidades, yo vengo hoy a decirte: ayúdame, Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida? Ahí donde estás. Si ya eres cristiano, deja que Él te dé fuerzas. ¿Quieres renovar tus planes? Acompáñame esta mañana a decirle: sana mi corazón con sus emociones, sana mi cuerpo, Señor, con toda enfermedad, y sana mi espíritu de todo aquello que no te ha agradado. Acompáñame a orar y dile: Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy creo que tú moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Recibo, Señor, nuevas fuerzas. Hoy recibo rejuvenecimiento. Tú renuevas mi vida y quitas toda pesadez y todo cansancio en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo porque toda aquella gente que ha sido atacada por un espíritu de debilidad, por un espíritu de somolencia, por un espíritu, Señor, de debilitamiento en su espíritu, alma y cuerpo, que ese espíritu inmundo sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que tú renueves sus fuerzas como las del águila. Porque para esto Jesús fue entregado en la cruz, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Lo recibimos, lo agradecemos y te bendecimos, Señor. Que todo nuestro ser bendiga tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque esta mañana ha repartido nuevas fuerzas y viene una semana extraordinaria. Vienen tiempos preciosos. Este inicio de mes de octubre va a ser un tiempo extraordinario para poder encontrar plenitud en lo que Dios quiere. Permíteme invitarte a las reuniones de las mujeres en Zoom, en Pacto de Gracia. Hay una reunión los días sábados a través de la aplicación de Zoom a las 4 de la tarde. La juventud también se reúne a través de la aplicación de Zoom a las 6 de la tarde. Los días sábados, la juventud de Pacto de Gracia se reúne y tú puedes sumarte a los grandes propósitos que Dios tiene como joven. Únete. Los domingos a las 3 de la tarde
Hay una transmisión en Facebook para niños con este tema para esta semana que se llama Conversando con Lucas, uno de los personajes que trabajan en la serie de niños. Los días miércoles y viernes tenemos una reunión en Facebook y en YouTube a las 8 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. El próximo domingo tendremos ministración de Santa Cena y yo te invito a que dejes que esa preciosa experiencia de partir el pan, comerlo y beber el vino que representa la sangre de Cristo renueve tus fuerzas aún más. Que Dios te bendiga y llene tu semana y tu vida de toda clase de bienes como el Señor lo ha dicho, y que sacie de bien tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo de la serie.